Muy bien. Primero que todo, darle las gracias por asistir, por abrir su corazón, cada uno de ustedes, y dedicarle este momento, este tiempo para Dios, porque sabemos que acá estamos todos reunidos en nombre del Señor. Venimos a alabarlo, venimos a escuchar de su palabra y venimos a aprender. Y no solamente eso, cuando nosotros aprendemos, queremos, ¿qué es hacer en nuestra vida? Lo que queremos es replicarla, ¿cierto? ¿Y cómo lo hacemos? Todo aquello conocimiento que nosotros tenemos, y en este que es especial, que es la palabra de nuestro Señor, lo que queremos es que mostrar ese ejemplo por medio de los frutos, que es nuestro fruto, que es ese ejemplo, es ese vivir, el vivir la palabra a diario, vivirla en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro diario vivir con nuestros amigos, con nuestros vecinos, en este momento, que sea de noche, de día, no importa. Lo importante es que nosotros somos hijos de Dios, algunos somos criaturas, bueno, todos somos criaturas y algunos somos hijos de Dios, pero estamos buscando ¿qué? Seguir a ¿quién? A nuestro Padre, por medio del ejemplo que su Hijo Jesús nos dejó. Entonces, les dejo también acá a mi esposa que les quiere hablar sobre una cita bíblica muy bonita. Buenos días para todos. Bueno, quiero compartirles esa escritura que está en Colosenses 3:14, dice, y sobre todo vístanse de amor, que es lo que permite vivir en perfecta armonía, que la paz de Dios reine en sus corazones, porque ese es su deber como miembros del cuerpo de Cristo, y sean agradecidos. Sí, es una escritura animante a vivir siempre en el amor de Cristo, en el amor que es quien lo soporta todo, como también dice la escritura, y es nuestra fuerza, realmente es quien nos da, si vivimos en Cristo y para Cristo, es realmente lo que nos permite a nosotros accionar por ese camino correcto y vivir siempre juntos en armonía, siempre pensando y con nuestra mente hacia Él y hacia la rectitud. Entonces, bienvenidos a todos, qué chévere tenerlos acá, realmente los nuevos visitantes, súper chévere, bienvenidos, la verdad, y a todos también, qué bueno tenerlos acá, escuchando pues de nuestro Dios. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, entonces, así como decía en este momento mi esposa por medio de esa cita bíblica, nos decía algo muy importante, revestirnos de amor. Entonces vamos a seguir siempre revestidos de amor, agradecidos con nuestro corazón y que ese amor se vea. ¿En qué momento? En este momento que vamos a hacerle la alabanza a nuestro Padre. Entonces vamos a abrir nuestro corazón para que salgan esas canciones lo más hermosas posibles. Que no importa la voz que tengamos, Dios escucha el corazón de cada uno de ustedes. Y con ese amor que ustedes lo hagan, es la melodía que Dios recibe. Entonces vamos a hacerlo con amor y nos vamos allá a ir a nuestra primera canción de alabanza. Y es Bienvenido a la familia. Como ya lo decíamos anteriormente, bienvenidos todos a la familia de Dios. Oye, oye mi hermano, gracias por estar aquí. Oye, oye mi amigo, gracias por querer vivir. Oye, oye mi hermano, gracias por estar aquí. Oye, oye mi amigo, gracias por querer vivir. Bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido a la familia. Bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido a la familia. Bienvenido a la... Oye, mi amigo, por favor. Ha sido tu mejor decisión. Oye, oye mi hermano, dale gracias a Él quien te escogió. Oye, oye mi amigo, ha sido tu mejor decisión. Oye, oye mi hermano,
Dale gracias a Él quien te escogió. Bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido a la familia. Bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido a la familia. Bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido a la familia. Bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido a la familia. Bueno, lo de ahorita no fue un error, ¿no? Fue para ver si ustedes se saben la canción y la están cantando, pero no la estaban haciendo. Entonces, por favor, me acompañan. Entonces vamos a seguir cantándole con este corazón tan hermoso que cada uno nos tenemos dedicado a nuestro Padre. Y mostrémosle a nuestro Señor que en nuestro corazón está ese tesoro tan valioso que Él ha puesto en nosotros, que es su palabra. Vamos a cantarle ahora a nuestro Padre, a alabarlo con aquel día increíble. Y ese día increíble es para muchos en aquel momento cuando Jesús entregó su vida por nosotros, por cada uno de ustedes, para darnos la salvación, para el perdón de nuestros pecados. Culpa de nosotros, que ¿quién pagó? Un hombre santo, Jesús. ¿Y con qué lo pagó? Con su sangre, con su vida, sin merecerlo. Eso se llama gratitud. Gracias a nuestro Padre, nos lo dio por gracia, no porque lo merezcamos. Entonces, vamos a cantarle y a mostrarle a nuestro Señor que lo amamos mucho y queremos obedecerlo. Aquel día increíble. Cierto día el Dios eterno me llamó para su reino eterno. Una noche en la oscuridad una luz brilló en mi corazón. Fue en aquel día increíble la esperanza en mi vida brotó. Fue en aquel día increíble la esperanza en mi vida brotó. Fue en aquel día increíble la esperanza en mi vida brotó. Cuando el perdón me tocó, cuando el perdón me tocó. Un discípulo verdadero me amó y me convirtió en guerrero. Para muchos mi buena vida acabó, pero en verdad comenzó. Fue en aquel día increíble la esperanza en mi vida brotó. Fue en aquel día increíble la esperanza en mi vida brotó. Fue en aquel día increíble la esperanza en mi vida brotó. Cuando el perdón me tocó, cuando el perdón me tocó, cuando el perdón me tocó. Un maravilloso día increíble, y ese es lo que tenemos hoy también, un día increíble porque nuestro Padre todos los días nos está regalando un día increíble. ¿Y por qué lo hicimos? Porque nos está dando la vida, nos está dando salud, nos está dando la oportunidad de seguir caminando por ese sendero que Él nos dejó trazados para nosotros poder llegar a esa vida eterna que Él nos prometió. Vamos a alabarlo con una tercera canción que es muy hermosa también y se llama La Alegría. Y entonces, como la canción se llama La Alegría, pues vamos a cantarle alegremente. Vamos a seguir con esa alegría y vamos a subir ese tono de voz, vamos a subir ese corazón, que se note que estamos verdaderamente contentos, que se demuestre lo que estamos sintiendo. Y es esa alegría del corazón que nosotros estamos hablando.
de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, y qué sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. La alegría está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, qué sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, hey, aleluya, aleluya, hey, hey, Aleluya, aleluya, y qué sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. Hey, 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 hey. La alegría está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, y qué sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, aleluya, hey, hey, aleluya, aleluya, qué sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, 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 y qué sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. El amor. Papá se está perdiendo. Amor de aquel que ya conoce a Jesús. Qué tan hermoso es sentir ese amor, de verdad. Muy, muy hermoso. Y es algo de las cosas que yo experimenté cuando me bauticé, ese amor tan lindo, tan hermoso de mi Señor, de saber que está perdonando todos mis pecados, a pesar del hombre que yo he sido en el pasado. Pero mi Dios nos ha, ¿qué? Restaurado. Él nos busca restaurar y busca la perfección en cada uno de nosotros. Perfección que yo sé que no vamos a alcanzar en este mundo, pero que sí estamos trabajando para llegar a ella. ¿Quién trabaja por ello? Pues nuestro Padre a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso debemos estar siempre contentos y alegres para cantarle a nuestro Señor. ¿Quién puede hacer eso? Solo el Padre. Por eso es que la siguiente canción se llama Eres Todopoderoso, porque Él lo puede todo. Él fue el que creó todo, nos creó a nosotros. Y es el único que puede transformarnos a nosotros. Es el único que puede cambiar nuestras vidas. Entonces, abramos nuestro corazón para decirle a nuestro Señor que Él es todopoderoso. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. La única verdad
está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. Todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. ¿Ya nos podemos sentar? Listo, muy buenos días a todos. Qué alegría tenerlos acá. Bueno, pues como somos poquitos, miren, hay 4 sillas acá adelante. ¿Quiénes son esos valientes que van a hacerse acá adelante? ¡Ah! Bien. Esa vaina, Juanca, eso me gusta. Sí, así es. Esa es la actitud, Juanquita. Sí, miren. Bueno, mis hermanos, de verdad que qué alegría tenerlos acá nuevamente, pues, escuchar estas alabanzas. Y escuchaba esta última alabanza y veía, de verdad es real. ¿Quién es más poderoso que Dios? O sea, no hay nadie tan poderoso como Él. Entonces, hoy me corresponde compartirles de la palabra. Y buscaba un título de esta predicación y yo decía, bueno, ¿y qué le coloco? Y le oré mucho a Dios, y ya cuando el jueves, estaba quedando profundo, como a eso de las 11, 12 de la noche, me regaló este título. Y no lo recordaba. El viernes que le iba a enviar a Fercho para la exposición, no lo recordaba, y me tocó ponerme a orar. Dios, ayúdame a recordarlo, porque se me olvidó pararme y escribirlo. Yo dije, no, yo me acuerdo, pero bueno, lo hice. Y entonces, pidiéndole a Dios, esta predicación se llama Tu pasado no define el propósito de Dios en tu vida. Y quiero que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 1 al 22. Hechos 4, versículo 1 al 22. Acaba de estar proyectado, para los que de pronto pues no trajeron Biblia. Esta es la versión NTV y dice así: Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos.
Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. Al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los 2 discípulos y le preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. El hombre a quien ustedes crucificaron, pero quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dice: la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres?, se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir, porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el pasado? Miraba y yo veía, ¿quién no quisiera ser como Pedro y como Juan? Que se levantaron ante unos maestros de la ley, porque en ese tiempo los fariseos eran los maestros y los que conocían la ley al pie de la letra y la seguían al pie de la letra. Y yo decía, Pedro y Juan se levantaron ante el concilio y les dijeron: hoy nos están interrogando porque hicimos una buena obra. Bueno, ellos acababan de sanar a un hombre que duró más de 40 años lisiado. Y le dijeron, en la puerta del templo se la pasaba el hombre y les pidió dinero. Y ellos le dijeron: de lo que tenemos te damos. Y ocurrió esta sanidad. Pedro lo tomó de la mano y le dijo: levántate y anda. Y caminó. Al ver ellos esto, y al ver que la gente vio el milagro, pues muchos creyeron en ese evangelio, en esa palabra que Pedro y Juan estaban predicando. ¿Y qué dice? ¿Que cuántos se convirtieron? Más de 5,000. Más de 5,000 siguieron el mensaje. Y yo veía y pensaba en esto y yo decía, real, yo quisiera ser como Pedro,
tener ese valor, tener ese... Pero algo que miraba y algo que destacaba es que Pedro no era ningún preparado como lo decían ellos. Se quedaron asombrados porque Pedro y Juan eran hombres comunes sin ninguna preparación. Pero estos hombres comunes sin ninguna preparación eran los que estaban verdaderamente predicando el Evangelio de Cristo. Eran los que estaban realmente diciendo que había un Cristo en el que podían creer y había resucitado. Y este Cristo era el único que podía traer salvación. No estaban poniendo reglas, simplemente estaban diciendo que si creían en Jesús, Él podía traer salvación. Estos hombres que vemos acá y estos que decimos hoy en día nosotros, wow, yo quisiera ser como Pedro, yo quisiera ser como Juan, porque realmente a veces nos quedamos en nuestro pasado. A veces pensamos que porque no tenemos ninguna preparación y porque no tenemos ningunos estudios o porque de pronto no tenemos el conocimiento suficiente sobre las Escrituras, que sí es necesario, pero a veces nos quedamos callados, a veces nos da miedo predicar, a veces nos da miedo compartir la palabra, o a veces por nuestro pasado nos intimida, nos da miedo salir y decir, no, pero es que ahora yo conozco de Dios, ahora yo soy así, porque a veces las personas nos juzgan por lo que éramos antes, pero no se dan cuenta la obra y el milagro que Dios ha hecho en nosotros hoy en día. Y hoy les traigo este ejemplo. ¿Saben quién era Pedro? Vamos a verlo en las Escrituras. ¿Quién era Pedro? No era este que predicó y 5,000 se convirtieron. No era este que le dijo al paralítico, levántate y anda, y automáticamente quedó sano. No. Vamos a ver quién era Pedro y todo lo que Cristo hizo en su vida para llegar a hacer esta obra. Acompáñenme a Lucas 22, versículo 31 y 34. Dice así. Vamos a ver quién era Pedro desde el inicio cuando estaba con Cristo. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Primer punto. Ese Pedro aguerrido, era un Pedro aguerrido, ¿cierto? Porque le dijo a Jesús, sin importar, sabiendo que era el maestro que conocía el pasado, el presente y el futuro, le estaba diciendo que era ¿qué? Que él iba con él hasta, así fuera, hasta la muerte. Estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Yo digo, bueno, ahí yo hasta de pronto me identifico con Pedro. A veces uno es bien aguerrido y lanza palabras sin saber que esas palabras pueden tener consecuencias, ¿cierto? Y Jesús le dice, ay Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Ustedes qué creen que cómo se sintió Pedro cuando Jesús les dijo? No, yo creo que Pedro en el momento dijo, no, Señor, ¿usted qué va a decir eso? ¿Cómo se le ocurre? Yo me voy a mantener y me voy a parar firme a prisión y a la muerte. Y así fue, porque Pedro, cuando fueron a arrestar a Jesús, ¿qué sucedió? Dice que Pedro se levantó, tomó su espada y le cortó la oreja a uno de los que venían a arrestarlo. ¿Cierto? Era aguerrido, no lo niego. Pedro era un aguerrido. Pero ¿hasta dónde llegó su valentía? Y vamos a verlo ahí más abajo, en el versículo 55 y 62, al 62. Dice, los guardias
encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor. Y Pedro se sumó al grupo. Una sirviente lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo. Fijamente por fin dijo: este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato, alguien más lo vio y dijo: seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió: seguro este es uno de ellos, porque también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento, el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Imagínense en esta escena. Pedro diciéndole a Jesús que está dispuesto a ir a prisión con él y aún a morir con él, ¿cierto? Pero tiempo después, cuando alguien le estaba preguntando y estaba diciéndole que quién era o que lo habían visto con él, dijo que no lo conocía. Y pensaba, y yo decía: wow, ese mismo Pedro fue el que predicó en Hechos y convirtió y hizo que más de 5,000 personas creyeran en Cristo. Muchas veces nosotros en el pasado cometimos cosas, cometimos errores, vivimos situaciones difíciles y cosas de las cuales nos arrepentimos porque no conocíamos de Cristo, no conocíamos de Dios. Pero cuando decidimos creer en Cristo y conocer en Cristo, Cristo nos da la capacidad de hacer cosas que no las hacemos por nuestra naturaleza, sino solo por su Espíritu. Porque Cristo tiene el poder de transformar nuestra mente y nuestra vida, nuestra manera de vivir, cambia todo. Y este hombre que negó 3 veces a Jesús, dice que salió Pedro del patio, salió llorando amargamente. Claro, me imagino, porque es que él estuvo con Jesús. Él vio lo que hizo Jesús, los milagros, cuando sacó los peces, cuando sacaron la red y sacaron todos esos peces, cuando lo hizo caminar sobre el agua, cuando estuvo y sanó paralíticos. Él estuvo en esos momentos. ¿Y cómo cree que se sintió cuando lo negó 3 veces? Yo creo que se sintió definitivamente: no sirvo para seguir a Jesús. No soy digno de Él. No valgo la pena. Y dice que Pedro salió del patio llorando amargamente. Claro, así podemos ser nosotros. Porque aún conociendo de Cristo, a veces lo negamos. No tan solo así de esta manera, sino muchas veces cuando nos comportamos de maneras diferentes en nuestras vidas, estamos negando a Cristo. Cuando muchas veces nos comportamos en cosas que no debemos hacer y las hacemos, estamos negando a Cristo. Estamos olvidando que hubo una persona que murió en una cruz por nuestros pecados, pero aún así seguimos haciendo cosas que no debemos. Pero Cristo es así o Cristo vino para recordarnos ese pasado y para llegar y decir: tú no clasificas, tú no estás clasificado para seguirme. No, Cristo no es así. Cristo siempre nos ama, siempre está dispuesto a amarnos, a perdonarnos cuando nosotros estamos dispuestos a venir a Él, a arrepentirnos de nuestros pecados y seguirlo. Así es Cristo. Y quiero que lo veamos en Juan 21:15. Juan capítulo 21, del 15 al 17. ¿Qué sucedió? Pedro, después de negar a Cristo
3 veces, dice que salió del patio llorando amargamente. ¿Y qué hizo Pedro? Tristemente, regresó al pasado. Regresó a lo que hacía antes, ser un pescador. Salió nuevamente a pescar. ¿Por qué? Porque dijo, no clasifico para seguir a Cristo. No soy digno. Se desanimó totalmente porque no fue capaz de mantener su palabra, de ir a prisión con él y hasta morir con él. Se desanimó al negarlo y regresó a lo que hacía antes. Vamos a verlo. En el Juan 21, versículo 15 y 17 dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuidas de mis ovejas. Dijo Jesús, le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta mis ovejas. Acá Pedro se devolvió a pescar, junto con otros discípulos que estaban con él. Pero Jesús no vino a reprocharle, ¿por qué te regresaste a pescar? ¿Por qué regresaste a hacer lo que eras antes? No, Jesús simplemente regresó a decirle ¿qué? Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Qué le respondió Pedro? Sí, Señor, yo te quiero. Apacienta mis ovejas. Y nuevamente le contestó y le preguntó, Señor, hijo de Juan, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Por tercera vez le preguntó. ¿Y cómo creen que se sintió Pedro? Pues está dudando que lo amo. Y tiene toda la razón porque lo negué hace poquito. Por eso se dolió tanto. Y le dijo, tú conoces, tú lo sabes todo. Porque él sabía que lo iba a negar. Y yo creo que Pedro en ese momento estaba sintiendo eso. Estaba diciendo, tú lo sabes todo y sabías que yo te iba a negar. Y me estás preguntando que si te amo. Y le dice, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Y Jesús le dijo, entonces alimenta mis ovejas. Les comparto algo de mi vida, un ejemplo de mi vida. Esto me hacía recordar cuando lo estaba leyendo que yo hace poco me aparté de la congregación. Hace poco tuve un momento como el de Pedro, negué a Cristo, con mi actitud y con mi manera de ser. Y me desanimé totalmente. ¿Por qué? Porque cuando uno está con Cristo y muchas veces falla, viene el enemigo a decirte, miren lo que acabas de hacer. Miren lo que acabaste de cometer. Mire cómo te comportaste. Así le dijo a Pedro, miren, le dijiste que no lo ibas a negar y lo negaste. Yo decidí apartarme de la congregación, decidí aislarme. ¿Por qué? Porque no me sentía digno de Cristo. No me sentía clasificado para Cristo. Pero ustedes creen que Cristo dijo, no eres digno para mí. Así como buscó a Simón Pedro, así me buscó a mí. Y me preguntó, ¿me amas? ¿En verdad me amas? Y yo le decía, sí, Señor, yo te quiero, pero no soy capaz de salir de acá. Con mis fuerzas, no soy capaz. Y una y otra vez me preguntó, a través de escrituras y a través de personas, ¿me amas? Y yo le decía, sí, yo te amo. Pues apacienta mis ovejas.
pero mis ovejas no son ustedes, mis ovejas son mis 2 hijos. Apacienta mis ovejas. ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? ¿Cómo te estás comportando? Si me amas, apaciéntalos, ámalos. Y les confieso que cuando decidí y cuando me arrodillé, le pedí perdón a Dios por haberme apartado, por haberlo negado, así como Pedro lo negó. Y Cristo vino y me dijo, si me amas, apaciéntalos. Me levanté de ahí. Y al día de hoy, doy gracias a Dios porque nuevamente estoy aquí en la congregación y nuevamente tengo como ese privilegio de poder compartir con ustedes, de poder decirles, no se desanimen. Su pasado no define el propósito que Dios tiene en tu vida, porque es que nuestro pasado es nuestro pasado. Cristo dice que ya eso quedó atrás. Cuando tú te bautizas, nueva criatura eres. Así es Cristo. Cristo nos ama. Cristo nos da fuerzas. Y Pedro tomó esta palabra y después de que Cristo le preguntó tantas veces y le dijo, ¿me amas? Le dijo, sí te amo, Señor, apacienta mis ovejas. Y ese Pedro que estaba en ese tiempo así, es el mismo Pedro que habla Hechos 4, que dice que ¿qué? Que los arrestaron y como ya era de noche, los metieron a la cárcel y hasta la mañana siguiente estuvieron ahí. Y que muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Y así el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. Ese mismo Pedro que lo negó 3 veces, ese mismo Pedro que estaba desanimado, ese mismo Pedro que ya no sentía que clasificaba y que era digno de Cristo, reconoció su error, se arrepintió, dejó su pasado atrás y volvió a ser pescador, pero no pescador de peces, sino pescador de hombres. Y en este versículo y en estos versículos podemos ver cómo ese hombre está predicando, cómo ese hombre ya no está diciendo, no, es que no conozco a Cristo, porque los fariseos los podían crucificar como crucificaron a Cristo, pero ahí estaba diciendo, sin embargo, dado que podían ver de pie allí entre ellos lo que había sido sanado, no hubo nada. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres?, se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Cuando dejamos que Cristo actúe en nuestras vidas, es evidente que el Espíritu a través de nosotros empieza a hacer cosas que no hacíamos por nuestra naturaleza. Porque Pedro no estaba, porque Pedro no era un hombre de estos. ¿Qué decían ellos? Son hombres sin ¿qué? Sin estudios. Son hombres que no son nada. Son hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. ¿Cómo los tenían? Como lo peorcito. Y ellos se estaban dando cuenta que estos hombres que eran pescadores estaban hablando ¿de quién? De Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el versículo 8 de Hechos 4, ¿qué dice Pedro? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre
a quienes ustedes crucificaron, pero que Dios levantó entre los muertos. Así es Dios, así es Cristo. Cuando nosotros dejamos que Cristo obre en nuestras vidas, cuando nos apartamos del pasado y creemos lo que Cristo puede hacer, terminamos siendo como Pedro, manteniéndonos firmes a pesar de las situaciones, a pesar de nuestro pasado. Porque es que nuestro pasado no nos define. Mi pasado, si yo les cuento, ustedes dirían, uy, no, pero este man que hace allá frente predicando. Pero así es Cristo. Utiliza de lo vil y menospreciado para muchas veces avergonzar a los sabios. Porque es que el poder de Cristo nos hace diferentes a través del Espíritu, porque acá dice Pedro lleno del Espíritu. ¿Y qué decían en el versículo 13? Los mismos miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial. Así es Dios. Esos hombres, o muchos que a veces pensaron o que nos vieron en el pasado, cuando hoy en día ven lo que Cristo ha hecho, dicen, uy, y este no era el que tal cosa y tal cosa, y este no era el que tal cosa, pero Cristo puede hacer estos milagros. Y Cristo hace que nosotros, normalmente cuando estamos con Él, nos sigamos aferrando a Él y terminamos haciendo como ellos. Aún dice acá que cuando ellos los amenazaron y les dijeron que no compartieran de Cristo, se pararon firmes y dijeron en el versículo 19, pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios. Eso es lo que sucede cuando nosotros nos mantenemos firmes en la palabra de Dios. Cuando no dejamos que nuestro pasado nos defina hoy en día y seguimos el propósito de Cristo en nuestras vidas, sucede esto. Aún aunque la gente nos amenace, aún aunque la gente se burle y diga, miren que tal cosa y tal cosa, hoy en día muchos aún así van a decir, dejémoslos ir, o es real lo que está pasando en esta persona. ¿Por qué? Porque ven que por medio de cada cosa que se hace en nuestro hogar, en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestras situaciones económicas, en nuestros hogares, vemos la gloria de Dios en medio de todo. Porque todos pueden alabar a Dios por medio de cada situación. Nadie es exento de cualquier situación. Así como Pedro, nosotros también podemos vivir situaciones, pero lo único que Dios nos quiere mostrar y lo único que Pedro y Juan hacían en ese momento era mostrar que el poder de Cristo puede borrar un pasado tremendo y feo y hacer una nueva criatura y hacer un poderoso y una poderosa mujer de Dios. Así es Cristo. Así es Cristo. Cristo es así. Cristo nos ama y Cristo nos lleva a ver todas estas cosas. ¿Y sabe qué termina diciendo la gente en esos momentos? La gente, como lo dice en el versículo 16, no saben qué hacer. Como lo dice acá en el versículo 16, en Hechos 4 estamos, en el versículo 16, que dice, ¿qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban los maestros de la ley. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos
en Jerusalén, ya lo saben. Así es. Cristo puede hacer un milagro en ti y a través de ti puede hacer señales milagrosas. No como los discípulos, no como los apóstoles, pero sí con nuestro cambio en nuestra vida, con nuestro cambio en nuestra relación con nuestras esposas, con nuestro cambio en nuestra relación con nuestros hijos, con nuestro cambio en nuestra relación con nuestras familias, con nuestro cambio en nuestros momentos difíciles, en nuestra economía y en nuestros hogares. Cristo puede mostrar una señal milagrosa en nuestras vidas. Así como Pedro lo vivió, así lo puede hacer Cristo con nosotros. Y lo ha hecho en mi vida. Y hoy soy testimonio vivo de eso. Y hoy les comparto que trato cada día de dejar a Cristo vivir en mi vida y su Espíritu en mi vida. No por lo que yo soy, wow, Leonardo tal cosa, wow, Leonardo. No, porque mi naturaleza es igual a la de Pedro. Pero el Espíritu hace que en mí sea diferente. Y el amor y la bondad y todos los frutos del Espíritu florezcan en nuestra vida. Porque así es Dios. Dios nos ama, Dios nos quiere y Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Lo único que está pidiendo es que tú dispongas tu corazón, que tú lo sigas, que tú lo ames así como Pedro decidió amarlo y seguirlo, sin importar las consecuencias, porque los tenían presos y los habían encarcelado, pero aún así decidieron creer y confiar en Cristo, porque así es Dios. Dios es así. Bueno, esto era lo que quería compartirles el día de hoy. De verdad que es algo que realmente Dios cada día me muestra en mi vida y cada día me enseña a través de su palabra. Por eso les digo, no permitan que su pasado defina el propósito de Dios en sus vidas. ¿Listo? Oremos para finalizar. Gracias Dios por este tiempo, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, gracias por tu palabra, porque realmente Dios no son mías, sino es tu Espíritu a través de mí. Gracias por tu propósito, porque sé que tienes grandes propósitos en nuestras vidas y en cada uno de los que está aquí presente, Dios, porque tú eres Rey, porque tú eres poderoso, Señor. Tú, pues, conoces nuestra mente, nuestro corazón, conoces nuestro pasado y nuestro presente y nuestro futuro, Dios. Y sabes que nuestro pasado no nos define en el propósito tuyo. Te ruego y te pido que obres grandemente para que podamos disponer, Dios, nuestro corazón para ese propósito que tienes en nuestra vida, conforme tu voluntad, Señor. Todo esto te lo pido y te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuevamente por acá. Bien nutriditos de la palabra del Señor. Bueno, entonces ya que estamos tan nutridos, vamos a demostrar qué tanta energía tenemos de ese alimento que hemos ahorita experimentado de nuestro Señor. Que no solamente esperamos que sean los domingos, debe ser todos los días, ¿cierto? Debemos alimentarnos día y noche, así como desayunamos, almorzamos, comemos. Así debe ser la palabra del Señor. Que yo sé que muchas veces cuesta porque estamos cansados, hay las cosas del trabajo, la familia, los hijos y otras cosas que nos pueden estar en ese momento quitando como la paz o el tiempo. Pero es importante darle el primer lugar a nuestro Señor. Entonces, en ese diario caminar, debemos es que aprender a hacerlo cada día que sea el primer lugar para nuestro Señor. Hasta que ya llegue un día en que nosotros digamos, sí, se lo estamos dando, es Él que lo merece, Él debe tener ese primer lugar. Entonces ahora vamos a alabar, nos colocamos de pie, vamos a agradar a nuestro Señor, vamos a alabarlo no solamente con nuestra voz, sino con corazón, con nuestro cuerpo. Y vamos ahora a cantarle una canción muy linda de Santuario. Señor, prepárame para ser santuario, puro y santo, verdadero.
agradecido. Quiero ser un digno santuario para ti. Fue el Señor que por su gracia dio a Jesús de corazón. Él me guía por su senda y me fortifica con su poder. Señor, prepárame para ser santuario puro y santo, verdadero, agradecido. Quiero ser un digno santuario para ti. Fuiste tú, Señor, quien envió al Salvador, alma y corazón, a cada hombre. Eres tú, Señor, quien ve mis luchas y me da fuerzas por tu poder. Guíame, Señor, lejos de la tentación. Reconstrúyeme desde adentro. Llena mi corazón de tu espíritu. Llora mis culpas hasta el final. Señor, prepárame para ser santuario puro y santo, verdadero, agradecido. Quiero ser un digno santuario para ti.